Buenas tardes, yo soy Miriam Paola Vega Álvarez y voy a exponer los temas vistos en la unidad 2 del proceso contable para la elaboración de la información financiera. El primer tema que vimos en esta unidad es el concepto y los elementos de la cuenta. Se dividen entre el titular de una cuenta contable, el débito, el saldo, el crédito. De ahí parten los activos, los gastos, el capital, los ingresos, los pasivos, los costos. Todo esto en conjunto es lo necesario para elaborar una cuenta y son los principales elementos que tenemos que tener en cuenta para poder desarrollarla correctamente. El titular de la cuenta contable es la persona que al nombre del titular de la cuenta, es decir, a quien está registrado. El débito, también conocido como el debe, representa todo aquello que entra en el negocio y este se encuentra al lado izquierdo de la cuenta. El saldo se compone entre el debe y el haber de la cuenta. Aquí se dividen en dos tipos de saldo: cuando la suma de los débitos de la cuenta sean superiores que la suma de créditos, es saldo deudor, y cuando es al revés es saldo acreedor. El crédito normalmente se le llama haber y es todo lo que sale de la empresa o nos dice el por qué salió o entró de la empresa. Se sitúa al lado derecho de la cuenta. Los activos son todos los bienes y derechos que tiene una empresa. Pueden ser tangibles o físicos. Por ejemplo, el dinero, los terrenos, los edificios son ejemplos de activos. Los gastos son las salidas o egresos que representan en la empresa. Pueden ser de un bien o de un producto. El capital es este término hace referencia a las aportaciones que realizan los propios dueños del negocio. Los ingresos se basan en los ingresos que tiene una empresa a causa de actividades económicas que suceden en esta. Puede ser ventas de mercancías, ventas de terrenos. Los pasivos, se hace referencia a un negocio que tiene en una entidad. Por ejemplo, cuando una empresa solicita un crédito para seguir realizando sus actividades, pero tiene que compensarse a devolverlo, y esta obligación se califica como pasivo. Y los costos, este concepto trata sobre el desembolso monetario que se realiza para adquirir un activo que tendrá posteriormente beneficios económicos en la empresa. Bueno, anteriormente les expliqué cuáles eran la definición de activos, pasivos y capital, y ese es el tema 2 de esta unidad. Después les mostraré las cuentas de activo, pasivo, capital, ingresos y gastos. Bueno, de activo circulante se encuentran caja, fondo fijo de caja, bancos, acciones y valores, clientes, documentos por cobrar, intereses por cobrar, deudores diversos, IVA acreditable, IVA por acreditar, almacén, mercancías que consignación, mercancías en tránsito, rentas pagadas por anticipado,
seguros y finanzas pagadas por anticipado, promoción, publicidad pagada por anticipado, impuestos pagados por anticipado. En el activo no circulante tenemos los terrenos, los edificios, el mobiliario y equipo de oficina, el mobiliario y equipo de tienda, equipo de cómputo, equipo de transporte, los depósitos de garantía, los gastos de organización, los gastos de instalación, los gastos preoperativos, las acciones y los valores a largo plazo. Después pasamos a los pasivos. Los pasivos a corto plazo se dividen en proveedores extranjeros, acreedores diversos, documentación por pagar, intereses por pagar, IVA trasladado, IVA por trasladar, impuestos por pagar, intereses cobrados por anticipado, rentas cobradas por anticipado. Y los pasivos a largo plazo tenemos los documentos por pagar, la hipoteca por pagar y acreedores hipotecarios, intereses cobrados por anticipado a largo plazo, rentas cobradas por anticipado a largo plazo, documentos por pagar, hipoteca por pagar y acreedores hipotecarios, intereses cobrados por anticipado o a largo plazo, capital. Bueno, ahora las cuentas de capital contable es el capital social, utilidad del ejercicio, pérdida del ejercicio, resultados de ejercicios anteriores. Las cuentas complementarias en efectivo, depreciación acumulada de edificios, depreciación acumulada de mobiliario y equipo de oficina, depreciación acumulada de mobiliario y equipo de tienda, depreciación acumulada de equipo de cómputo, depreciación acumulada en equipo de transporte, amortización acumulada por gastos de organización, amortización acumulada en gastos de instalación, amortización acumulada en gastos preoperativos. Cuentas, resultados, deudores, gastos de ventas, costo de ventas de mercancías en consignación, gastos de venta, gastos de administración, gastos de mercancía en consignación, otros gastos y gastos financieros. Cuentas, resultados, acreedores, ingresos, ventas de mercancía en consignación, otros productos y productos financieros. Cuentas de orden, mercancías de comisión, comité en cuenta de mercancías, fondos de comité en cuenta de fondos, clientes de comité en cuenta de clientes. Teoría de la partida doble y de la ecuación contable. Este es el tema 2. Pues la teoría de la partida doble establece para cada transición comercial deben registrarse los importes en un mínimo de 2 cuentas contables distintas, teniendo un efecto opuesto a estas cuentas. El débito corresponde a un registro en el lado izquierdo del libro mayor de las cuentas y el crédito corresponde a un registro en el lado derecho del libro mayor. Con el sistema de partida doble, los créditos se concilian con los débitos en el libro mayor en una cuenta T. Por lo tanto, como el crédito en una cuenta siempre va a ser igual al débito en otra cuenta, el total de los créditos debe ser igual o total a los débitos. Pues esta teoría permite que preparar financieros formales sea sencillo. Es un concepto fundamental en la contabilidad actual. Por el lado de quien compra, al comprar la botella de un refresco, hará que disminuya su fondo de efectivo.
y el costo de la misma. Por el lado del vendedor tendrá una reducción de sus inventarios de refrescos, pero aumenta un monto de efectivo por el valor del precio de la bebida. Refleja una visión total del tránsito, de la transición, y no se emplea la teoría de la partida doble. La contabilidad solo mostraría una perspectiva completa, no completa de las transiciones de la entidad. Por ejemplo, que una empresa compró un equipo, pero los registros contables no expresan si el equipo fue comprado en efectivo o en crédito. Quizá las máquinas fue comprada a cambio de otra máquina. Dicha información solo debe obtenerse en los registros contables si se tienen en cuenta ambos efectos de transición. Las reglas son quien entrega es el acreedor y el que recibe es el deudor. Todo lo que entrega se acredita y lo que se recibe se debita. No existe un deudor sin un acreditor, ni tampoco un deudor sin un acreditor. Las partidas que se registran en las cuentas se de una misma naturaleza. Todo concepto acreditado por una cuenta debe ser debitado por la misma cuenta o viceversa. Un débito siempre está al lado izquierdo de la transacción y un crédito siempre está al lado derecho. Debe ser igual al total del debe y el haber. Las cuentas se debitan significan un incremento del activo, una reducción del pasivo o una reducción del patrimonio neto. Las cuentas que se acreditan significan una reducción del activo, una incrementación del pasivo, un incremento del patrimonio neto. Las ganancias se acreditan y las pérdidas se debitan. La ecuación del balance. La teoría de la partida doble a base para el balance general, ya que todos los activos es igual o total de los pasivos y el patrimonio de la empresa. Por lo tanto, la ecuación contable es activos igual a pasivos más capital. Representa la plataforma de la contabilidad de partida doble. Es una forma concisa del concepto expresado de la compleja prestación de múltiples elementos del balance general. El tema 5 es los registros contables. También son denominados como libros del comercio o libros de contabilidad. Son los documentos físicos de todas las operaciones que existen dentro de una empresa. En estos registros se refleja todo movimiento contable del ente económico, o sea, de una empresa o de un negocio. Todo su objetivo principal es proporcionar información financiera de la empresa o del negocio. Intervienen las dos cuentas. Por un lado, el egreso aumenta, se registra el debe, y por el otro activo, cuando disminuye, se registra el haber. Tipos de registros contables: registros obligatorios o indispensables. Como su nombre lo indica, son los libros obligatorios que exigen legalmente: el libro diario y el libro de inventarios y balances. En él se registran todas las operaciones de la empresa del día a día. Estos registros se denominan asientos y se realizan en orden cronológico.
según lo indica el Código del Comercio del artículo 45. Por su parte, el libro de inventarios y balances, aquí se registra desde el inicio hasta el final del detalle del patrimonio, según el Código del Comercio del artículo 44. Establece como libros indispensables al diario y al inventario y al balance. Los registros no obligatorios, estos libros no los exige la ley, sino que la empresa nos crea necesarios para tener dependiendo de cada actividad que se realice de la empresa. Los estados de flujo de efectivo, los estados de resultados y el balance. En los estados de flujo de efectivo es el registro de entrada y salidas de dinero en efectivo de la empresa. El estado de resultados es el libro que se registra todos los ingresos del negocio y las transacciones. Y en el balance ahí va el registro de los activos y pasivos de la empresa. Los datos importantes que se tienen que tener en cuenta en un registro contable son la fecha de la anotación, número de la anotación durante el ejercicio económico, cuentas intervenientes de código y denominación, importes registrados a cada cuenta y la descripción de la operación. Los beneficios de llevar un registro contable es tener un registro detallado de los bienes de la empresa, controlar un flujo de efectivo teniendo en cuenta las necesidades de la empresa, soporte de los movimientos financieros ante terceros, registrar la responsabilidad financiera de la empresa, controlar el estado económico de la entidad. El tema 5 es la balanza de comprobación. Una balanza de comprobación, también llamada de balanza de sumas y saldos, se utiliza en contabilidad para enumerar todos los saldos ajustados de las cuentas en el libro mayor de la empresa. Esta tiene dos columnas. Una es para los saldos deudores y otra para los saldos acreedores. Para que estos libros estén equilibrados, las dos columnas, sus sumas deben ser igual. La balanza de comprobación es una forma sencilla de comprobar cada transición. Incluye el débito y su correspondiente crédito. Puedes preparar tu balance de comprobación ajustada en intervalos regulares para que asegures que tus asientos contables están equilibrados. Por ejemplo, muchas organizaciones utilizan el balance de comprobación al final de cada periodo. Los saldos deudores incluyen las cuentas de activos y gastos. Y los saldos acreedores incluyen las cuentas de pasivo, capital e ingresos. La finalidad de una balanza de comprobación es el registro de un balance de comprobación en el primer paso de la operación de los estados financieros oficiales. Es un trabajo de verificación de los créditos y débitos que requiere de un procedimiento analítico para detectar cualquier balance. El balance de sumas y saldos que se utiliza principalmente como parte del sistema de contabilidad por partida doble, que al comprobar sus débitos y créditos sean iguales, puedes detectar cualquier error matemático, que en sí la finalidad principal de la balanza de comprobación. El registro de la balanza de comprobación. La balanza de comprobación es registrada en el libro mayor. Se utiliza para examinar todas las transacciones de una empresa,
Pero para empezar el registro del balance de sumas y saldos, primero se debe contemplar las cuentas del libro mayor. Para el registro puedes resumir dichas transacciones utilizando un formato de balance de sumas y saldos, haciendo columnas separadas para los débitos y créditos. En la columna de la izquierda se debe demostrar todos los saldos deudores. En la columna a la derecha todos los saldos acreedores. Y se deben sumar los saldos de cada lado para asegurarse de que sean iguales.